Estimado desconocido, soy una periodista y cineasta francesa. Permítame que le explique cómo nos enteramos de su historia. Todo esto se lo debo a dos mujeres, dos amigas. Sin ellas, su voz quizás nunca hubiese llegado a nosotros. Era 2015, en París. Una de ellas quería hacerse una prueba de embarazo. Toma este, es el más barato. Nunca olvidarán ese día. ¿Qué es esto, SOS? SOS? ¿Qué es? Es chino, ¿verdad? SOS. Ambas me confiaron su carta, su llamado de auxilio. La escribió en la cárcel de la ciudad china de Tianjin, de forma anónima para protegerse. Su testimonio ofrece una visión poco conocida de las cárceles chinas y nos muestra que el trabajo forzado a gran escala no solo afecta a los uigures. Arriesgando su vida, escribió: Queridos amigos, ¿saben que mientras viven su tranquila vida los prisioneros chinos en Tianjin trabajamos de 12 a 15 horas diarias? Tenemos hambre y solo dormimos 5 o 6 horas al día. Los disidentes políticos son tratados como criminales. La policía colabora con los guardias de la cárcel. Creen que someten así mejor a los prisioneros y controlan la violencia con más violencia. Quería firmar esta carta, pero entonces mi vida correría peligro. Sería bueno poder morir rápidamente. Esta carta manuscrita nunca debe publicarse en China. Harán todo lo posible por descubrir quién la escribió. Lo matarán. Lo matarán. Termina con las palabras: Queridos amigos, les agradezco su compasión e interés. Por favor, ayúdenme. Muchas gracias. Firmado desde la prisión de Tianjin en China. ¿Seguirá vivo? Conforme a su deseo, alertamos a la opinión pública. He viajado miles de kilómetros con su carta y me he reunido con exprisioneros para comprender su historia y su conexión con nosotros. Estimado desconocido, esta película es una respuesta a su carta que no debería dejar de ser escuchada. El primer testigo con quien me reúno fue encarcelado en 2014. Como todos los prisioneros en China, sufrió un trato inhumano durante su detención y tuvo que realizar trabajos forzados. Wow. Es increíble. Cuando un convicto llega a la cárcel, la policía te dice muy claramente que ya no eres un ser humano. Leer esta carta me conmueve. Habiendo vivido lo mismo, puedo ver lo que está pasando. Siento su desesperación. Estas imágenes muestran el regreso de Marius Valo a Rumanía después de 8 años de cárcel en China. Su país trabajó sin descanso para conseguir su liberación. Marius fue condenado en 2014 por prácticas comerciales fraudulentas, aunque es profesor de inglés.
siempre negó las acusaciones. Estuve allí 8 años exactamente. Un total de 2.922 días. Un día decidí que al regresar haría una especie de peregrinación. 1 kilómetro por cada día en prisión. En primer lugar, quiero mostrarle a la gente cómo es realmente China. Lo que le hace a su propio pueblo, lo que les hace a los extranjeros, cómo trata a los prisioneros, trabajo forzado, tortura, los asesinatos que ocurren allí cada día. En un suburbio de Londres me encuentro con Peter Humphrey. Fue quien estableció el contacto con Marius. Ambos estuvieron en la misma prisión de Shanghái. Peter trabajaba en China para empresas occidentales, evaluando la confiabilidad de sus socios locales. Se conoce como diligencia de vida. En el curso de sus investigaciones, Peter mostró demasiado interés por un miembro del Partido Comunista Chino. La reacción no se hizo esperar. Peter y su esposa fueron arrestados. El juicio y su confesión forzada fueron transmitidos por televisión. La pareja fue condenada a 2 años de prisión y liberada en 2015. Como usted, Peter también experimentó la prisión en carne propia. Me llevaron a una prisión y alrededor de las 3 de la mañana me arrojaron en una celda. Allí dormían otros 12 prisioneros en el suelo y la habitación estaba completamente iluminada. Fue un shock, un trauma. Hasta el día de hoy revivo constantemente ese momento en el que entré a esa celda. Fue un horror, un absoluto horror. Una prueba de embarazo, unas instrucciones de uso y algo que realmente no debería estar allí. Una carta manuscrita. Es un llamado al resto del mundo. Escrito por un prisionero en una cárcel china de Tianjin. Es auténtica. Puedo ver que es auténtica. Sé que en Tianjin hay unas 10 o 12 cárceles. Las otras tienen nombres más complicados, según los distritos en los que se encuentran. Estoy bastante seguro de que en este caso se trata de la cárcel municipal de Tianjin. Gracias a Peter, tengo una primera pista sobre dónde se encuentra su cárcel en Tianjin. Tianjin se encuentra al noreste de China, a unos 130 kilómetros de Pekín. Esta ciudad tiene más de 13 millones de habitantes y es conocida por su industria farmacéutica y el enorme puerto que facilita el comercio mundial. Aquí habría 11 cárceles. No se sabe a ciencia cierta cuántas prisiones hay en todo el país. Muchos centros de detención se mantienen en secreto. Viajamos a Tianjin. La cárcel municipal fue en su día un edificio conocido en el centro. Ahora solo quedan una torre de vigilancia y los muros exteriores. La cárcel fue demolida y en su lugar se construyó un hospital.
Según una placa conmemorativa, la prisión se trasladó a otro lugar. Su nueva dirección no figura en ningún registro. Encontrarlo, estimado desconocido, resulta más difícil de lo que pensamos. Wow. Yeah. Sí, I remember that. recuerdo esto. Claro que lo recuerdo. I remember that for sure. What you see here, this is Esta es la planta de la prisión. bounds of the prison. These are the Aquí delante está el área administrativa. the security area. La zona de seguridad es esta. More than half. Más de la mitad del recinto estaba ocupado por fábricas. En esta parte de aquí estaban las celdas. From Monday to Saturday, there were truck De lunes a sábado, un camión tras otro entraba y salía del recinto, and truck after truck of casi como en una autopista. right. So it was sort of like a highway. We were joking. A veces bromeábamos. Because being housed here, Estábamos encerrados ahí y veíamos todos esos camiones ir y venir. not all the time. There were lines. A veces incluso esperaban en fila. I was extremely disappointed to see Me decepcionó que la mayoría de los trabajos que teníamos que realizar eran para empresas occidentales. were Western companies. Usted sabe de lo que habla Marius. En su carta, nos dice que la policía colabora con el sistema laogai en la prisión. Escribe sobre los campos de trabajo, los laogai, que significa reeducación a través del trabajo. Los campos surgieron con la fundación de la República Popular y tenían dos objetivos: el lavado de cerebro y el trabajo forzado. Introducidos bajo Mao Zedong, los laogai debían silenciar a todos los que resultaban incómodos para el régimen. Millones de mujeres y hombres perdieron la vida como esclavos en minas, canteras o explotaciones agrícolas. 70 años después, usted, autor desconocido, es la prueba de que estos campos aún existen. Y eso a pesar de que los laogai fueron abolidos en 2013. Tianchi Liao Martín era miembro de la Fundación Laogai Research, la primera ONG con sede en Estados Unidos que luchó contra los laogai. Como empleada de la fundación, recopiló testimonios de exprisioneros como usted y los publicó. Conoce bien su historia. En los 10 años que trabajé allí, publicamos más de 30 libros y recopilamos numerosos documentos sobre el sistema penal. A los ojos de los guardias, los prisioneros son solo herramientas de trabajo y máquinas de hacer dinero. Quien comete un error no solo es golpeado e insultado, sino que recibe descargas eléctricas. Si no trabajan lo bastante duro, son electrocutados. Estas descripciones me parecen muy realistas. Aunque la ley prohíbe la tortura en las cárceles, la realidad es bien distinta. Los guardias aplican todo tipo de torturas.
Aquí, por ejemplo, se mencionan las porras eléctricas. Tengo un libro que cuenta que a los prisioneros les pegan con estas porras y a veces, cuando los guardias están furiosos con un prisionero, le meten esta porra en la boca. Entonces pierde todos los dientes. Dima, como se hace llamar, no oculta su pasado criminal. En 2019 fue arrestado en Shanghái por robo de tarjetas de crédito y condenado a 2 años de prisión. Estuvo en la misma cárcel que Marius y Peter y se negó a realizar trabajos forzados. Dima lo pagó muy caro. Tienen técnicas especiales de tortura. Te atan, por ejemplo, a una mesa con correas. No como en las películas para los locos. Esta mesa es mucho más sólida. Te atan de la cabeza a los pies, las manos, las piernas, todo. Ya no puedes moverte. Te dejan ahí durante 3 días. Yo me negué a comer. Te dan de comer, pero me negué. Cuando me preguntaron por qué, les dije, ¿por qué no puedo ir al baño? Quería evitar esa humillación. Si a mí me trataron así, ¿se imagina lo que le harán a los prisioneros chinos? Una realidad que este empresario europeo tampoco ha podido olvidar. Se ha forjado una nueva vida en Bangkok. En 2011 fue condenado por fraude comercial y pasó 8 años en prisiones chinas. Como usted, estimado desconocido, también quiere permanecer en el anonimato. Incluso siendo un hombre libre, tiene miedo. Esto me trae recuerdos. Todo esto es cierto. Las personas con opiniones políticas diferentes son tratadas como criminales, escribe. Podría significar que está en contra del sistema. La mayoría de la gente en China también lo está, incluso los ricos, pero tienen miedo de decirlo. Durante 8 años estuvo sometido a trabajos forzados. Describe la cadena de producción en la prisión desde la perspectiva de un empresario. Nunca fabricamos un producto completo. Hacíamos el mismo trabajo durante al menos un mes, pero nunca terminábamos un producto. Con lo que pasamos más tiempo fue etiquetando ropa para empresas como CIA. Es un sistema de empresas ficticias. Está la empresa principal y debajo de ella un agente, un intermediario que conecta a la empresa extranjera con la local, que es ficticia, y la prisión. Es un sistema complejo. Si 10 empresas te ofrecen un producto por $1 y de repente otra empresa te lo ofrece a mitad de precio, entonces no te molestarás en investigar. El Serenity Test es una de las pruebas de embarazo más económicas del mercado. Se vende en casi 8,000 farmacias de Francia y en 30 países de todo el mundo.
El nombre de la empresa en el empaque es BCT System Company Limited. En el sitio web también se encuentra el Serenity Test. La empresa distribuye a nivel mundial todo tipo de pruebas, incluidos los test de COVID. La dirección oficial de BCT se encuentra en Shenzhen, pero en la caja en la que usted ocultó su carta solo dice Tianjin. Ambas ciudades se encuentran a más de 1.800 kilómetros de distancia. Dar con usted es como buscar una aguja en un pajar. En el sitio web de BCT se menciona al exministro de Salud Shin Yong como patrocinador. Introdujo la política del hijo único en los años 80, causando que millones de mujeres fueran esterilizadas y forzadas a abortar. Es el único político cuyo nombre se menciona en el sitio web, aunque falleció hace más de 10 años. No me sorprende que un exministro esté a cargo de una empresa carcelaria, ya que en China una empresa solo existe gracias al favor de la política. Y un exministro está obviamente bien conectado con el poder político. En China, el dinero no importa. Todo depende del poder político. Me llamo Desmond Sham. Nací en Shanghái, crecí en Hong Kong, estudié en Estados Unidos y trabajé durante 20 años en Pekín, en el sector de las inversiones y bienes raíces. Conocíamos a la familia del ex primer ministro Wen Jiabao. Éramos socios comerciales. Xi Jinping es menos tolerante con el sector privado que sus antecesores. Lo considera un potencial contrincante. Con el pretexto de luchar contra la corrupción, se multiplican las detenciones y desapariciones de empresarios chinos. Tampoco los ciudadanos occidentales están a salvo. Xi Jinping está rompiendo con las políticas introducidas por Deng Xiaoping en los años 80. Deng Xiaoping dijo una vez, la riqueza significa gloria. De modo que muchos chinos han intentado durante largo tiempo hacerse ricos de cualquier forma, y siguen haciéndolo. Yo también utilicé mis conexiones y mi cercanía al poder para enriquecerme. Hay personas que están vinculadas al sistema penitenciario chino y sacan provecho personal de esto. En todo el mundo hay sobrevivientes del sistema laogai. Chen Pokon huyó en 1993 a los Estados Unidos y fue el primero en revelar el trabajo en los laogai para empresas extranjeras. Como líder del movimiento democrático en Shanghái, Chen Pokon fue encarcelado y escribió desde allí una carta, un grito de ayuda. Como usted denunció el trabajo forzado, el hambre y la tortura. Gracias a una ONG, su mensaje llegó a los Estados Unidos. Estaba orgulloso de haber sido el primero en hacer públicos estos crímenes. Teníamos que fabricar flores artificiales. Estaban manchadas con nuestra sangre. Esto es China, Guangzhou.
En este lugar pasé más de 1 año y medio de mi vida. Teníamos 2 tareas. Durante el día cargábamos piedras en botes que luego llevaban mar adentro. Por la noche fabricábamos flores artificiales durante al menos 6 horas. Ahora aquí hay máquinas, antes no estaban. Creo que las instalaron en los últimos años, pero esto no ha cambiado. Estuve a punto de morir, pero sobreviví. Algunos murieron en los trabajos forzosos. A veces las piedras caían y mataban a alguien. Algunos presos fueron golpeados hasta morir. Sobreviví a todo eso. Descubrí que algunos productos estaban destinados a la exportación. Eso no solo me entristeció, realmente me enfureció. Decidí hacerlo público. La comunidad internacional debía saber lo que sufríamos con sus productos. Chenpo Kong es una gran persona que me ayudó mucho con mi investigación. Así pude comprender mejor la vida en los campos. Concuerda con lo que nos cuentan a día de hoy. Esto muestra el tiempo que lleva funcionando. Con el apoyo de Chenpo Kong, Amelia Peng publicó en 2019 un libro sobre el trabajo forzado en China. Viajó al gigante asiático de forma encubierta, haciéndose pasar por empresaria, y estableció contacto con varios centros penitenciarios. Hablo chino y fingí querer trabajar directamente con los fabricantes y comprarles productos. Les dije a los guardias que venía de un gran distribuidor internacional. Enseguida me pidieron que entrara. Me dijeron que vendían todo tipo de productos. No hay cifras fiables. El gobierno chino no proporciona estadísticas. Pero esto afecta a millones de personas. La mayoría de las personas en estos campamentos son prisioneros políticos o religiosos, activistas pro democracia o abogados de derechos humanos. Perdón, necesito más café. Seguía los camiones que salían de los campos de detención para averiguar con qué proveedores trabajaban. Me sorprendió la cantidad de productos que se fabricaban allí. Había de todo, desde flores artificiales que nadie necesita, hasta productos farmacéuticos que son esenciales para la vida. Cuando seguía los camiones, me quedó claro que las prisiones trabajaban para grandes marcas internacionales como Apple y Amazon. Y sinceramente, si yo, como simple periodista, puedo establecer estos vínculos con las prisiones, entonces estas grandes empresas también pueden hacerlo. Lo que me parece más impactante es que una prueba de embarazo, que simboliza el comienzo de una nueva vida, fue empaquetada por alguien que se encuentra entre la vida y la muerte. Alguien que apenas sobrevive y nos suplica una oportunidad para vivir. Sí, es terrible. De esta carta extraigo 3 ideas básicas. Primero, creo que esta persona cursó estudios universitarios. Segundo, se trata de un preso político, porque escribe que los disidentes son tratados como criminales.
Tercero, diría que hay muchas probabilidades de que sea un hombre quien escribió esto, pero también podría ser una mujer según la letra. Esta carta me conmueve. Me hace recordar. Hace 30 años que estuve en prisión en un campo, una institución penitenciaria. No puedo creer que los chinos sigan sufriendo igual 30 años después. Es incluso peor. Estimado desconocido, pude enviarle su carta a un preso político que fue liberado recientemente de una cárcel en Tianjin. Este hombre es muy valiente porque sigue viviendo en China y nos proporciona más información sobre las condiciones penitenciarias. Por su carta me da la impresión de que el convicto trabaja en uno de los últimos eslabones de la industria farmacéutica, como el empaquetado. En Tianjin hay muchas fábricas de ese tipo. En la prisión en la que estuve encarcelado teníamos que empaquetar guantes desechables para Europa. Estos trabajos aparentemente ligeros son extenuantes. Tan pronto como un prisionero ingresa a la cárcel, se convierte en una especie de robot. De hecho, hay dos tipos de robots, los soldados y los prisioneros. Cada convicto no es más que un pequeño eslabón en una compleja cadena de producción. Deben trabajar como máquinas a alta velocidad. Todos los días, de la mañana a la noche, casi sin parar. Mascarillas, guantes, tests, empaquetados en la prisión. Continúo rastreando estos productos de Tianjin y encuentro el sitio web de un mayorista chino. Aquí se muestra la conexión entre VCT System en Shenzhen y Tianjin. El vínculo es la empresa Riker. Esta empresa con sede en Tianjin fabrica, entre otros productos, el Serenity Test. Según su propia información, usa la patente de VCT. La unidad cuesta 0,24 centavos de dólar, el precio por el que los prisioneros deben trabajar hasta la muerte. Dear customer, nice to meet you here. Here is Jian. En muchos videos publicitarios, Riker promete precios y tiempos de entrega insuperables. En el sitio web de la empresa pueden verse imágenes de la planta de producción y distribución en bucle. La dirección de Riker está en Tianjin. Quisimos verificarlo. En el lugar, en el número 133, no hay ningún cartel ni logotipo. Es una zona residencial. Detrás de esta puerta, como mucho, hay oficinas. Pero ni siquiera esto está claro. Definitivamente no es una planta de producción. Otra prueba de que el test se empaquetó en la prisión. Otro indicio que apunta al laogai. Estimado desconocido, su historia es también la de las relaciones comerciales entre nuestros países. Una historia llena de contradicciones. El Parlamento Europeo defiende los derechos de los uigures. Sin embargo, la Comisión Europea negoció un acuerdo de inversión con China que hasta la fecha no ha sido ratificado. Un doble juego, critica Reinhard Bütikofer, presidente de la Delegación para las Relaciones con China.
Una vez preguntaron a un ex primer ministro australiano por la motivación que seguía la política de su país con China. Él pronunció dos palabras: la codicia y el miedo. En el caso de Europa, el miedo probablemente no juega un papel tan importante, pero sí lo hace la codicia. Esta carta nos muestra que no basta con hablar de la suerte de los tibetanos, uigures, los hui o los mongoles. Debemos enfrentarnos a todo el sistema que se basa en el desprecio de los derechos humanos más fundamentales. Desde 2021, Estados Unidos intenta que el comercio con China cumpla estándares éticos. Aunque ambos países libran una guerra comercial. Una ley aprobada por el Congreso pretende evitar que lleguen a Estados Unidos productos de trabajo forzado de Xinjiang, la provincia de los uigures. We want those people, the Uyghurs and others repressed in China, to know that we do care about them. We fight forced labor, and we send Beijing a clear message. This genocide must end now. When China joined the WTO 20 years ago this week, the world gave Beijing a blank check, and today's legislation will help right this wrong. Rafael Glucksmann fue uno de los primeros en defender los derechos de los uigures. Está trabajando en un proyecto legislativo inspirado en el modelo estadounidense para todos los productos provenientes de trabajos forzados. Necesitamos un instrumento comercial para evitar que entren en el mercado europeo productos que son fruto del trabajo esclavo. Tan pronto como un producto como este se asocie con trabajo forzoso, será prohibido. Ni siquiera es una ley. Es un instrumento comercial que queremos introducir. Tan pronto como alguien encuentre una carta como esta, debe alertar a las autoridades y éstas deben comunicárselo a las autoridades aduaneras del país. Así, todos los envíos con estos tests serían confiscados. ¿Por qué necesitamos un instrumento así? Porque queremos evitar que, comprando tales productos, apoyemos estos crímenes. Solo habrá esclavitud mientras sea rentable. Y si con nuestro consumo respaldamos este sistema, somos cómplices del trabajo forzado. Estimado desconocido, llevo meses buscando su prisión. Cotejando conversaciones de familiares en redes sociales chinas e imágenes satelitales, doy finalmente con las coordenadas del penal. Lo que veo me impacta. Se trata de un complejo penitenciario enorme. Abarca al menos 3 prisiones. Oficialmente tiene asociadas 5 empresas estatales. El complejo está parcialmente rodeado de agua, una fortaleza de la que no hay escapatoria.
Aquí hay una entrada con 2 edificios. Normalmente son los edificios administrativos de la prisión. Estos bloques podrían albergar celdas. En cada piso de cada bloque hay una sala donde trabajan los convictos. Así era en mi prisión en Shanghái y también en la prisión de mi esposa. La mayoría de las prisiones donde los reclusos trabajan en empaques o ensamblaje de pequeños artículos están organizadas así. En una cárcel como esta puede haber miles de prisioneros. Es la primera vez que veo un complejo que reúna tantas prisiones en un solo vecindario. Está claro que el sistema penitenciario chino ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Una de las primeras cosas que dijo Xi Jinping a sus subordinados al asumir el poder fue: construyan más prisiones. Y así se hizo. Las prisiones se hicieron más grandes, con mejores medidas de seguridad, aumentando exponencialmente la productividad y las ganancias. Ahora sabemos dónde está encarcelado y queremos ver el enorme complejo penitenciario con nuestros propios ojos. Nos dirigimos al sur de Liuantou, en el distrito de Xixin. El riesgo de que nos arresten es alto. Aún así, continuamos hacia la prisión. Su prisión. Las medidas de seguridad en la entrada principal son férreas. No podemos detenernos mucho tiempo delante del penal. Los muros se extienden a lo largo de varios kilómetros. Parece aún más grande que en la imagen satelital. Estimado desconocido, nunca estuvimos tan cerca de usted como ahora. Si es que aún está encarcelado aquí. Si es que aún está vivo. Mi trabajo consiste en investigar fraudes comerciales. Mis clientes me piden, por ejemplo, que verifique un posible socio comercial, la identidad de las personas detrás de él, su historial y su trayectoria, para rebajar el riesgo de ser víctima de un fraude. Me complace ayudar, ya que me interesa el bienestar de los trabajadores chinos, de los prisioneros chinos y de toda la población. Están siendo tratados de manera atroz por un régimen que no se merecen. Estimado desconocido, espero que algún día sepa que la ayuda de este hombre fue clave. Después de 20 años trabajando en China, emigró a Irlanda porque ya no se sentía seguro. Aceptó reunirse conmigo en Dublín. Su historia lo conmovió y está buscando al subcontratista chino que lo explota. Trabaja en secreto con el apoyo de contactos en China. Nos ha presentado 2 informes muy precisos que prueban los vínculos entre la empresa Ricoeur y el trabajo forzado en su prisión. Hay una sospecha fundamentada de fraude. Ninguna de las direcciones asociadas con Ricoeur en el registro comercial y otras fuentes oficiales son sitios industriales. Solo son oficinas. La identidad de los empleados de las prisiones en China es secreta. Aún así, este investigador descubrió que la funcionaria de la prisión municipal y la directora comercial de Ricoeur son la misma persona.
En un antiguo directorio comercial de Tianjin, el nombre de contrato para Riker es el mismo que el de una funcionaria de la prisión municipal. Su nombre, su función y su número de celular están en una lista de trabajadores del penal, elaborada por una fuente independiente. Nuestra última etapa nos lleva a Marsella. De Tianjin a Marsella, de un puerto a otro. Aquí se encuentra el cliente de Serenity Test. La empresa Ayeti ha estado fabricando sus pruebas de embarazo en China desde hace más de 15 años. Estimado desconocido, su carta pasó por este almacén y hoy regresa allí. No hablo nada de chino, pero tenemos esta carta. En el reverso dice SOS. También me han enviado una traducción de este documento. Quiero señalar que se trata de un producto médico. De ninguna manera puede fabricarse en una prisión. Eso está completamente prohibido. Debe provenir de una fábrica de productos médicos. Aunque ciertos trabajos pueden y se realizan en una prisión. ¿Qué tipo de trabajos? El empaquetado final. El test se fabrica en un lugar, pero el empaquetado o el embalaje en cajas puede hacerse fuera de la fábrica. Eso es posible. En este caso no puedo llevar a cabo una investigación. Todo el proceso es demasiado complejo. Pero en el caso del empaquetado, eso sí es posible, sí. No me sorprende que se empaquen en una prisión. Que los prisioneros trabajen 15 horas al día sin comer y sin paga, eso sí me sorprende. ¿Qué podemos hacer ahora? Realizaré una investigación en profundidad. Pero estos productos solo podemos fabricarlos en Asia. De lo contrario, el precio para el consumidor se triplicaría o cuadruplicaría. Como si el precio lo justificara todo. Algún día, las empresas deberán reaccionar, revisar sus cadenas de suministro en el extranjero y comprometerse a respetar los derechos humanos. De eso se ocupa precisamente la ley de la cadena de suministro. Los eurodiputados tienen 2 días para debatir y votar el texto de la ley. Su carta, estimado desconocido, podría jugar un papel importante en esto. E começamos pela Comissão de Assuntos Externos e a intervenção é de Rafael Glucksmann. Chers collègues, c'est dans la boîte de ce test de grossesse que fut retrouvée cette lettre. L'appel à l'aide d'un prisonnier chinois, forcé de fabriquer des produits qui sont ensuite vendus dans une pharmacie à Paris. Voilà où mène un monde sans règles, dans lequel ceux qui ont le plus de pouvoir ont aussi le moins de responsabilités. Cette législation sur le devoir de vigilance est une révolution juridique d'ampleur. Tenter de l'affaiblir, ou la rejeter même, est contraire à nos principes, mais aussi à nos intérêts. Chacun d'entre nous, chers collègues, aura à répondre de son vote. Octava enmienda. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Quién se abstiene? Aprobada. 20 años después de que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio, Europa y Estados Unidos intentan ponerle fin a algo que, estimado desconocido, puede haberle costado la vida, o al menos haberle robado parte de ella. Se cierra la votación.
Aprobada. Esta votación es un primer paso histórico. Solo nos queda esperar que Europa dé más pasos en esa dirección. Una prohibición comercial de todos los productos elaborados por trabajo forzoso. No solo en Xinjiang. Parece que lo hemos logrado. Sí. Distan 30 años entre su grito de ayuda y el de Chen Pokong. 30 años en los que un puñado de mujeres y hombres como usted han arriesgado su vida para denunciar el sistema penitenciario chino. Su valor no fue en vano. Ojalá algún día llegue a sus oídos.